Imagina que despiertas un día y todo lo que tienes, desde la familia que te rodea hasta la vida que llevas, no es producto de tus elecciones perfectas, sino del misterioso tejido del destino. Muchos de nosotros pasamos la vida luchando contra lo que ya es, deseando un escenario distinto, personas distintas, circunstancias distintas. Pero, ¿qué pasaría si el secreto de la paz y la fortaleza no estuviera en resistirse, sino en adaptarse? Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos dejó una enseñanza inmortal. Adáptate a la vida que te ha sido dada. Y ama verdaderamente a las personas con las que el destino te ha rodeado. Esta no es solo una frase antigua. Es una brújula para navegar la tormenta de nuestras emociones y encontrar significado incluso en lo que no podemos cambiar. Desde que somos pequeños, crecemos con la idea de que algún día nuestra vida será exactamente como la soñamos. Nos dicen que trabajemos duro, que nos esforcemos, que luchemos, porque al final tendremos la vida que merecemos. Y aunque es cierto que nuestras decisiones influyen, también hay un factor imposible de controlar: el destino, las circunstancias que se nos imponen sin pedirnos permiso. Y es aquí donde empieza nuestra batalla silenciosa. La resistencia contra la vida que nos ha tocado. Imagina a Lucía, una mujer que soñaba con ser artista desde niña. Su pasión era la pintura. Podía pasar horas frente a un lienzo sin sentir el paso del tiempo, pero la vida, en su dureza, la llevó por otro camino. Su padre enfermó, y Lucía tuvo que abandonar sus estudios de arte para trabajar y mantener a su familia. Durante años, cada mañana se despertaba con una sensación de vacío, pensando: esto no es lo que quería. Esta no es mi vida. Y mientras su cuerpo se adaptaba a la rutina del trabajo, su mente seguía atrapada en la frustración, en ese eterno ¿por qué a mí? La historia de Lucía no es única. Todos, en algún momento, hemos sentido esa distancia entre lo que deseamos y lo que tenemos. Queríamos otra pareja, otro empleo, otra ciudad, otra familia, y esa distancia se convierte en una cárcel invisible. Vivimos físicamente en el presente, pero mentalmente atrapados en un futuro que nunca llegó, o en un pasado que ya no existe. Marco Aurelio, como emperador romano, conocía bien este conflicto. Imagina lo que significaba cargar con el peso de un imperio. Tener que tomar decisiones que afectaban a millones de vidas, y al mismo tiempo sufrir pérdidas personales devastadoras. Perdió a varios de sus hijos siendo muy pequeños. Dolores que cualquier padre sabe que son insoportables. Él podría haberse rebelado contra la vida que le fue dada, maldiciendo su destino, su responsabilidad, sus tragedias. Pero no lo hizo. En cambio, escribió: adáptate a la vida que te ha sido dada. ¿Y qué significa esto? No significa resignación pasiva ni aceptar la injusticia con los brazos cruzados. Significa dejar de gastar energía luchando contra aquello que no podemos cambiar. Significa aprender a respirar dentro de la realidad que nos rodea, aunque no sea la que imaginamos. Porque mientras resistimos, mientras nos quejamos, nos desgastamos doblemente. Por lo que ocurre afuera y por la batalla que libramos dentro de nosotros mismos. Piensa en alguien que pierde su empleo de forma inesperada. La reacción inicial es dolorosa. Miedo, enojo, sensación de injusticia. No debería estar pasando esto, pensamos. Y quizás dedicamos semanas o meses a revivir el momento del despido, a maldecir a la empresa, al jefe, al sistema. Pero durante ese tiempo, ¿qué ocurre? No nos movemos. No avanzamos. Nos quedamos paralizados en la resistencia, como si negar la realidad fuera a cambiarla. La sabiduría estoica nos invita a dar un giro, aceptar lo que ya es un hecho, y desde allí decidir la acción. He perdido el trabajo. ¿Qué puedo hacer ahora? Esa pregunta abre puertas. La otra, la de ¿por qué me pasa esto a mí?, solo cierra caminos. Un ejemplo histórico poderoso es el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Una situación que hubiera destruido a cualquier persona que se resistiera constantemente a su realidad. Mandela podría haber consumido su vida maldiciendo el destino, pero en lugar de eso, aceptó lo que no podía cambiar: su encarcelamiento. Y desde ahí, encontró la manera de crecer interiormente,
de prepararse para el futuro, de amar incluso a las personas que lo habían encerrado. Cuando finalmente salió de prisión, no lo hizo con un corazón lleno de odio, sino con la fortaleza que solo surge cuando uno ha aprendido a adaptarse a lo inevitable. Volvamos a Lucía, la mujer que soñaba con ser artista. Durante años luchó contra su realidad, hasta que un día, agotada de tanto resistir, decidió intentar algo distinto. Después del trabajo, en lugar de lamentarse, empezó a pintar pequeños cuadros en la cocina de su casa. Eran lienzos modestos, en papeles baratos, pero poco a poco esa chispa que había estado apagada comenzó a arder de nuevo. No cambió su destino radicalmente, seguía teniendo que trabajar para mantener a su familia, pero al aceptar su vida tal cual era, encontró espacios donde florecer dentro de ella. Años después, vendía esas pequeñas obras en ferias locales y descubrió algo esencial. No necesitaba la vida perfecta que había soñado para vivir con propósito. Aquí está la clave de la enseñanza de Marco Aurelio. La vida rara vez nos entrega el guión que habíamos imaginado. Y cuanto más luchamos contra ese hecho, más sufrimiento añadimos. La aceptación, lejos de ser debilidad, es el primer paso hacia la fortaleza. Porque solo cuando dejamos de pelear contra lo inmutable, podemos liberar energía para actuar donde sí tenemos poder. La resistencia es como intentar detener la marea con las manos. Te cansas, te frustras, y el agua sigue cayendo. Pero si aprendes a nadar con ella, si aceptas su fuerza, de pronto el mar deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. La vida funciona igual. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuánto tiempo hemos perdido resistiendo la vida que ya tenemos? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado escapar por estar demasiado ocupados imaginando una vida distinta? Quizás el primer acto de sabiduría sea mirar alrededor y decir, esta es mi vida. No la que soñé, pero sí la que tengo. ¿Qué puedo hacer con ella? Ese simple cambio de perspectiva puede transformar la prisión en posibilidad, el obstáculo en camino. Porque, como nos recuerda Marco Aurelio, el destino ya nos ha rodeado de personas y circunstancias. Lo que hagamos con ellas depende enteramente de nosotros. Si aceptar la vida que nos ha tocado es ya un desafío enorme, amar a las personas con las que el destino nos ha rodeado parece, en ocasiones, un reto aún mayor. Porque aceptar puede sonar a soportar, a resignarse. Pero amar implica abrir el corazón, entregar una parte de nosotros mismos, incluso cuando esas personas no son como quisiéramos que fueran. Marco Aurelio no se limitó a decir, tolera a los que te rodean. Su invitación fue mucho más profunda, ámalos verdaderamente. Y eso cambia todo. Imagina a Javier. Creció en una familia complicada, un padre distante, una madre absorbida por sus propios problemas y un hermano mayor con quien siempre competía. Durante años, Javier se convenció de que su vida sería mejor si hubiera nacido en otra familia. ¿Por qué me tocó esta? Se preguntaba con enojo cada vez que discutía en casa. Y ese resentimiento lo acompañaba como una sombra. Incluso cuando salía con amigos o intentaba construir su propio camino, la amargura por lo que no pudo elegir lo arrastraba hacia atrás. El punto de inflexión llegó cuando un profesor de filosofía le habló del estoicismo y de esta idea. No podemos escoger a quienes nos rodean, pero sí la actitud con la que los tratamos. Javier al principio se rió. Amar a mi hermano, que nunca me entiende. Amar a mis padres, que no supieron darme lo que necesitaba. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en él. Comprendió que ese rechazo constante no hacía sino atarlo más al dolor. Un día, probó algo diferente. En lugar de discutir con su hermano, lo escuchó. En lugar de juzgar a sus padres, intentó ver sus heridas, sus limitaciones. No fue un proceso mágico ni inmediato, pero con cada pequeño acto de empatía descubría una verdad poderosa. Amar no significa que la otra persona sea perfecta, significa que yo elijo ver lo humano en ella, lo vulnerable, lo compartido. La historia de Javier es, en realidad, la historia de todos nosotros. Porque ¿quién no ha sentido que la vida lo ha rodeado de personas difíciles? Un jefe exigente, un compañero egoísta, un familiar que parece empeñado en irritarnos. Y sin embargo, esas personas forman parte de nuestro destino. Están aquí, en este momento,
y no podemos simplemente borrarlas del mapa. La pregunta entonces no es, ¿cómo los elimino de mi vida?, sino, ¿cómo puedo crecer junto a ellos? Marco Aurelio mismo lo vivió en carne propia. Como emperador, tenía que tratar cada día con senadores corruptos, generales ambiciosos, cortesanos aduladores. Podría haberlos despreciado, odiado, incluso eliminado. Pero en sus meditaciones escribe: cuando te levantes por la mañana, piensa que te encontrarás con gente entrometida, ingrata, insolente, desleal, envidiosa y egoísta. Todo esto les ocurre porque desconocen el bien y el mal. Y después añade: yo, que he visto la naturaleza del bien y del mal, sé que esa persona es mi hermano. Ese es el salto del rechazo a la hermandad. Comprender que incluso quienes nos hieren forman parte de la misma humanidad que compartimos. Pensemos en un ejemplo histórico más cercano. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Allí, rodeado de guardias crueles y prisioneros desesperados, habría sido fácil entregarse al odio. Y sin embargo, Frankl descubrió que la única libertad que nadie podía arrebatarle era la de elegir su actitud. Decidió no odiar. Decidió, en medio del horror, conservar la capacidad de amar, incluso a los más despreciables. Esa elección le dio una fuerza interior que lo ayudó a sobrevivir. Y después a escribir su célebre libro El hombre en busca de sentido. Amar a quienes nos rodean no significa justificar sus errores, ni aceptar abusos. Significa comprender que todos cargan con sus propias luchas, sus heridas invisibles. Y cuando lo entendemos, surge una compasión que nos libera. Mira a Ana, una mujer que siempre se quejaba de su suegra. Es controladora, metida, siempre me critica, repetía a sus amigas. Su matrimonio estaba en tensión constante porque esa relación envenenaba todo. Hasta que un día, cansada de sufrir, Ana decidió intentar un enfoque distinto. En lugar de ver a su suegra como una enemiga, la miró como una madre que, quizá, nunca había aprendido otra forma de expresar cariño que no fuera a través del control. Empezó a tratarla con paciencia, a darle pequeños espacios de reconocimiento. Poco a poco, la relación cambió. No porque la suegra se transformara de la noche a la mañana, sino porque Ana dejó de alimentar la guerra y eligió el camino del amor. El resultado fue sorprendente. Donde antes había tensión, empezó a haber respeto. Donde había rechazo, brotó una extraña forma de cercanía. Y lo más importante, Ana descubrió que, al cambiar ella, también se liberaba a sí misma del veneno del rencor. La invitación de Marco Aurelio es clara. El destino ya ha decidido quién está a tu alrededor. Puedes pasar tu vida rechazando esa realidad, o puedes aprender a amarlos, a reconocer que cada persona es un espejo que te enseña algo de ti mismo. Y aquí surge una verdad aún más profunda. Muchas veces, quienes más nos irritan son precisamente quienes más necesitamos para crecer. El compañero egoísta nos enseña la paciencia, el jefe injusto, la resiliencia, el familiar controlador, el arte de poner límites con calma. No son obstáculos en nuestro camino, son el camino mismo. Amar en estas circunstancias no es un acto romántico, es un acto de valentía. Requiere humildad, porque significa reconocer que no somos el centro del universo, que los demás también tienen derecho a ser como son. Y requiere grandeza, porque elegir el amor en lugar del resentimiento es elegir la libertad en lugar de la esclavitud emocional. Si lo pensamos bien, todos estamos rodeados de personas que no escogimos. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Pero ahí está la magia de la filosofía estoica. Lo que no elegimos se convierte en el terreno donde forjamos nuestro carácter. Y cuando, en lugar de quejarnos, decidimos amar, transformamos esa aparente carga en una oportunidad de crecimiento. Al final, amar a quienes nos rodean no significa que todo será perfecto, ni que nunca habrá conflictos. Significa que, incluso en medio de las diferencias, elegimos caminar juntos. Porque entendemos que la vida a la que nos ha sido dada no tiene sentido sin las personas que la habitan con nosotros. Hasta ahora hemos visto dos pasos fundamentales: aceptar la vida que nos ha tocado y amar a las personas que nos rodean.
Pero ¿qué sucede dentro de nosotros cuando realmente damos esos pasos? Lo que ocurre es una transformación profunda. El dolor se convierte en maestro, y la libertad interior deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una experiencia tangible. Para entenderlo mejor, volvamos a la historia de Javier. Cuando comenzó a mirar a su familia con una nueva perspectiva, algo inesperado sucedió. Dejó de sentir que cargaba con una condena y empezó a percibir que cada situación difícil le daba una oportunidad de ejercitar virtudes. La dureza de su padre le enseñaba fortaleza. La frialdad de su madre le invitaba a cultivar ternura. La rivalidad con su hermano le mostraba la importancia de la paciencia. Era como si lo que antes eran cadenas, ahora se transformara en herramientas. Ese es el núcleo de la filosofía estoica. El mundo externo no está bajo nuestro control, pero sí lo está la manera en que lo interpretamos. Y al reinterpretar nuestras circunstancias con sabiduría, transformamos lo que parecía una tragedia en un camino de crecimiento. Marco Aurelio lo expresa de manera magistral en sus meditaciones. La impedimenta para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, lo que nos parecía un obstáculo es, en realidad, la materia prima que forja nuestro carácter. Imagina por un momento a Claudia, una mujer que perdió su empleo de forma repentina. Durante semanas, sintió que el mundo se le derrumbaba. ¿Por qué a mí? He trabajado tanto y ahora me dejan de lado como si no valiera nada. Pero un día, leyendo a los estoicos, comprendió que podía elegir cómo enfrentar esa situación. En lugar de hundirse en la autocompasión, decidió verlo como una oportunidad para reinventarse. Aprendió nuevas habilidades, empezó un pequeño negocio propio y, poco a poco, descubrió una libertad que nunca había conocido. Ya no dependía de un jefe, ni de una empresa, ni de las decisiones de otros. Esa aparente pérdida se convirtió en el inicio de una vida más auténtica. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. Ana, de quien hablamos antes, descubrió que al amar a su suegra se liberaba a sí misma del resentimiento. Ese cambio interior es la verdadera victoria. Porque, al final, lo que nos hace sufrir no es tanto lo que otros hacen, sino el juicio que nosotros emitimos sobre ello. Cuando cambiamos el juicio, cambiamos la experiencia. Los estoicos no hablaban de resignación, sino de libertad. Para ellos, la verdadera libertad no era hacer lo que uno quiera, sino no ser esclavo de lo que uno teme o desea. Y eso solo se logra cuando aprendemos a aceptar y a amar lo que la vida nos trae. Viktor Frankl lo resumió con una claridad brutal. A un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Esa elección es el núcleo de la transformación interior. Pero cuidado, no se trata de un proceso fácil ni lineal. Habrá momentos de caída, de dudas, de rabia. Y ahí entra otra enseñanza estoica fundamental, la disciplina de la mente. Marco Aurelio aconsejaba recordarse cada día la brevedad de la vida, la fragilidad de los acontecimientos, la pequeñez de nuestros problemas frente a la inmensidad del cosmos. Al hacerlo, sus preocupaciones perdían fuerza. Lo que parecía insoportable se volvía llevadero, porque lo veía en su justa medida. Podemos aplicar lo mismo en nuestro día a día. ¿Un insulto de un compañero de trabajo? En lugar de reaccionar con furia, recordemos, mañana será polvo, igual que yo. Un fracaso en un proyecto personal, pensemos. La vida es un río que fluye, nada permanece fijo. Ese cambio de perspectiva nos da ligereza. Y aquí está lo más sorprendente. Cuando aceptamos y amamos, no solo cambiamos nosotros, sino que también cambiamos la realidad que nos rodea. Lo que antes era un muro se convierte en un puente. Lo que parecía enemigo, en maestro. Lo que dolía, en una fuente de fortaleza. Recordemos el principio fundamental. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor físico, la pérdida, la adversidad, nos llegan sin pedir permiso. Pero el sufrimiento es el añadido que colocamos nosotros al resistirnos, al odiar, al desear que las cosas fueran distintas. Cuando dejamos de resistirnos, el sufrimiento se disuelve,
y en su lugar aparece algo mucho más poderoso: serenidad. La serenidad no significa ausencia de problemas, sino una nueva manera de relacionarnos con ellos. Es mirar a la tormenta y decir: no puedo detener la lluvia, pero puedo aprender a navegar en ella. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. No puedes mover los coches, no puedes controlar la impaciencia de los demás conductores. Puedes pasar una hora maldiciendo, golpeando el volante, o puedes aprovechar ese tiempo para escuchar un audiolibro, reflexionar, respirar. El atasco es el mismo. Tu experiencia es radicalmente distinta. Esa es la transformación interior, la libertad de elegir tu actitud. En cierto sentido, lo que Marco Aurelio nos enseña es que el mundo exterior no cambia. Quien cambia somos nosotros. Y al cambiar nosotros, el mundo deja de ser una prisión y se convierte en un campo abierto de posibilidades. Es aquí donde surge la paradoja más bella del estoicismo. Cuanto más aceptamos y amamos lo que no podemos controlar, más libres nos volvemos. Porque ya nada externo tiene poder absoluto sobre nosotros. Alguien podría decir: eso es imposible. Yo no puedo amar a quienes me hieren ni aceptar lo que me destruye. Y es verdad, no siempre se puede de inmediato, pero ahí está la práctica diaria, los pequeños pasos. No se trata de forzar un amor artificial, sino de ejercitar la mirada compasiva, de intentar una y otra vez hasta que poco a poco el corazón se ablande. Imagina que cada persona difícil es como una piedra áspera en tus manos. Si la rechazas, te raspa. Si la aprietas con odio, te hiere. Pero si la sostienes con paciencia, con el tiempo la fricción pule tus propias manos, te hace más fuerte, más delicado a la vez. Esa es la transformación. No cambias la piedra, cambias tú. Cuando llegamos a este punto, descubrimos algo extraordinario. La vida, con sus luces y sombras, deja de ser un enemigo y se convierte en aliada. Cada circunstancia es vista como un entrenamiento para el alma. Y en ese entrenamiento, en lugar de sentirnos víctimas, nos convertimos en artesanos de nuestro propio destino. La verdadera libertad no está fuera, está dentro. No depende de tener más dinero, más tiempo, más poder. Depende de aprender a vivir con lo que ya tenemos, con quienes ya están aquí, con la vida que ya es nuestra. Ese es el regalo de la aceptación y del amor. Un corazón libre, capaz de encontrar serenidad incluso en medio de la tormenta. Aceptar la vida que nos ha tocado es un paso, pero Marco Aurelio nos invita a ir más allá. Y ama verdaderamente a las personas con las que el destino te ha rodeado. No se trata únicamente de soportar a quienes están en nuestro camino, sino de aprender a ver en ellos la chispa de humanidad que compartimos, incluso cuando parecen ser fuente de conflicto, dolor o incomodidad. Aquí es donde la filosofía estoica se vuelve profundamente desafiante, pero también transformadora. El dilema de las relaciones inevitables. Imagina a un joven llamado Andrés, que trabaja en una oficina pequeña donde su jefe es extremadamente exigente y sus compañeros suelen ser competitivos hasta la hostilidad. Día tras día, Andrés siente que su entorno laboral es una cárcel emocional. Se queja constantemente, sueña con cambiar de empleo y culpa a los demás por su infelicidad. Sin embargo, un día, mientras lee Meditaciones de Marco Aurelio, se detiene en esta frase: las personas con las que convives no las has elegido siempre tú. Son parte de la trama del destino. Ámalas, porque al rechazarlas te rechazas a ti mismo. Ese pensamiento lo sacude. Andrés empieza a ver que, aunque no eligió a sus compañeros, tiene la oportunidad de decidir cómo relacionarse con ellos. Puede odiarlos y alimentar el resentimiento, o puede aprender a verlos como maestros involuntarios. Uno le enseña paciencia, otro le muestra la importancia de la claridad en la comunicación, y su jefe le entrena en la resiliencia frente a la presión. La vida le había dado ese escenario no como castigo, sino como gimnasio para su alma. El amor como práctica, no como sentimiento pasajero. El amor al que Marco Aurelio se refiere no es un romanticismo superficial, sino una actitud activa, una disposición interior. Amar verdaderamente a quienes nos rodean significa reconocer que ellos también son parte del mismo universo.
sujetos a las mismas luchas internas que nosotros. No significa tolerar abusos ni renunciar a los límites, sino mirar con compasión en lugar de con juicio constante. Piensa en una familia. No siempre elegimos a nuestros padres, hermanos o hijos tal como son. A veces, la relación está cargada de diferencias irreconciliables o de heridas pasadas. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que esas personas están en nuestra vida por un motivo inscrito en la red del destino. El desafío es no solo soportarlas, sino aprender a cultivar un amor que nace del entendimiento profundo de que, como nosotros, ellos también buscan ser felices y luchan contra sus sombras. Ejemplo histórico. Marco Aurelio y Cómodo. Un ejemplo claro se encuentra en la propia vida de Marco Aurelio. Su hijo, Cómodo, fue un emperador notoriamente cruel y caprichoso, cuya conducta opuesta a los principios estoicos trajo caos al imperio. Marco Aurelio, sin embargo, nunca dejó de mostrarle afecto y de intentar guiarlo. Sabía que no podía controlar el carácter de su hijo ni obligarlo a ser el líder ideal. Lo que sí podía hacer era cumplir con su deber como padre, enseñarle, aconsejarle, sobre todo, amarlo incluso cuando sus decisiones lo decepcionaban profundamente. ¿No es ese el dilema que todos enfrentamos? Amar a quienes no cumplen nuestras expectativas, a quienes nos fallan, a quienes parecen no corresponder al amor que damos. El estoicismo no promete que esa tarea sea fácil. Promete, en cambio, que es necesaria para nuestra propia grandeza de espíritu. El ejercicio de la empatía estoica. Una técnica que los estoicos practicaban era detenerse a pensar. Si esa persona actúa de ese modo, ¿qué sufrimiento interior? ¿Qué creencias equivocadas o qué ignorancia lo llevan a comportarse así? Al hacer ese ejercicio, transformamos la irritación en comprensión. Ya no vemos al otro como enemigo, sino como alguien que, igual que nosotros, está atrapado en la complejidad de la vida. Por ejemplo, si un vecino molesto hace ruido todas las noches, podemos reaccionar con furia y rencor, o podemos pensar, quizás esta persona busca en el ruido una manera de escapar de su soledad, o quizás nunca aprendió otra forma de convivir. Esta reflexión no justifica la falta de respeto, pero abre la puerta a una relación distinta. En lugar de odio, podemos ofrecer firmeza combinada con humanidad. El impacto en nuestra vida diaria. Amar verdaderamente a quienes nos rodean no solo transforma nuestras relaciones, sino que nos libera. El rencor es una cadena pesada. El amor, en cambio, nos permite caminar ligeros. Cuando dejamos de gastar energía en desear que los demás sean distintos, ganamos espacio interior para la serenidad. Un maestro espiritual decía, el amor no cambia siempre a los demás, pero siempre te cambia a ti. Y eso es precisamente lo que Marco Aurelio buscaba transmitir. Que el amor sincero hacia los que nos rodean es, en última instancia, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Conclusión de la parte. En la vida, no siempre podremos elegir a las personas que comparten nuestro camino. A veces nos tocarán compañeros difíciles, familiares complicados o superiores injustos. Pero el mensaje estoico es claro, podemos decidir cómo mirar a esas personas. Podemos elegir ver en ellos obstáculos que nos envenenan el alma o caminos hacia la virtud que nos fortalecen. Amar verdaderamente a quienes nos rodean no es una renuncia, es un acto de libertad. Porque al amar, no solo honramos al destino que nos los puso al lado, sino que también honramos nuestra propia capacidad de crecer más allá de la resistencia y el egoísmo. Hemos recorrido un camino que nos llevó desde aceptar la vida que nos ha tocado hasta aprender a amar verdaderamente a quienes nos rodean. Pero aún queda un paso final. Comprender que, al hacerlo, no solo nos adaptamos al destino, sino que descubrimos el regalo oculto que Él siempre tuvo para nosotros. Porque lo que parece una carga, lo que sentimos como injusticia o azar cruel, muchas veces es el terreno fértil donde florece nuestra mejor versión. La historia de Julia y el accidente. Para entenderlo mejor, contemos la historia de Julia. Era una joven apasionada por el deporte, soñaba con ser corredora profesional. Entrenaba todos los días, hasta que un accidente de coche le dejó una lesión permanente en la pierna que le impidió volver a competir. Durante meses, se hundió en la desesperación, convencida de que la vida le había robado lo único que le daba sentido.
Un día, mientras leía a Marco Aurelio en un hospital de rehabilitación, se topó con la frase: «Adáptate a la vida que se te ha dado, y ama sinceramente a las personas que el destino ha puesto a tu lado». Al principio, esas palabras sonaron crueles, como si le pidieran aceptar una tragedia sin rebelión. Pero con el tiempo comprendió que el accidente no era el final, sino una nueva puerta. Julia empezó a dar clases de entrenamiento adaptado a personas con discapacidades. Descubrió que su experiencia de dolor le permitía conectar de manera especial con sus alumnos. Ya no corría en pistas, pero corría junto a otros en la lucha contra sus propios límites. Años después, confesó que si no hubiera pasado por el accidente, jamás habría encontrado ese propósito más profundo. El destino, con toda su dureza, le había regalado una misión que no había imaginado. Aceptar no es resignarse. El error más común es confundir aceptación con resignación. Resignarse es rendirse, bajar los brazos y dejar que la vida nos arrastre. Aceptar, en el sentido estoico, es ver la realidad como es, sin maquillarla ni pelear contra lo que no podemos cambiar. Pero al mismo tiempo, implica actuar con valentía dentro de lo que sí podemos transformar. Marco Aurelio no proponía una vida pasiva. Era emperador de Roma. Debía tomar decisiones militares, políticas y sociales todos los días. Aceptar su destino no significaba quedarse quieto, sino reconocer el terreno en el que debía luchar. Como un general que, al ver el mapa del campo de batalla, no maldice la montaña ni el río que estorban su avance, sino que los integra en su estrategia. Así también nosotros, aceptar nuestra vida no es dejar de soñar, sino entender que nuestros sueños deben construirse sobre lo que es, no sobre lo que debería haber sido. El poder transformador del amor. Cuando hablamos de amar a quienes nos rodean, surge otra pregunta inevitable. ¿Qué pasa si esas personas nos hieren, nos traicionan o nos fallan una y otra vez? Aquí es donde entra la profundidad del pensamiento estoico. El amor que propone Marco Aurelio no es ingenuo ni ciego. No significa permitir abusos, ni quedarse en relaciones tóxicas, ni callar frente a la injusticia. Significa, más bien, mantener el corazón libre de odio, incluso cuando necesitamos poner distancia. Un ejemplo claro es el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, rodeado de carceleros que lo trataban con dureza. Hubiera sido comprensible que saliera lleno de rencor. Pero eligió otra vía. Al salir, habló de reconciliación, no de venganza. Entendió que el amor hacia su pueblo y hacia la humanidad entera era más poderoso que cualquier herida personal. Ese es el amor del que hablaba Marco Aurelio. Un amor que no depende de cómo nos traten, sino que nace de la decisión de no permitir que el odio contamine nuestra alma. El espejo del destino. Cada persona que encontramos, cada situación que enfrentamos, es como un espejo que el destino nos coloca delante. Ese espejo nos muestra no tanto quiénes son los otros, sino quiénes somos nosotros en relación con ellos. Cuando alguien nos irrita, ese espejo revela nuestra impaciencia. Cuando alguien nos hiere, refleja nuestra vulnerabilidad y capacidad de perdonar. Cuando alguien nos inspira, nos muestra la grandeza a la que también podemos aspirar. Aceptar el destino y amar a las personas es, en el fondo, aceptar la invitación de esos espejos, mirarnos a nosotros mismos y crecer. Ejercicio estoico final. Imagina despertar mañana y, en lugar de quejarte por las circunstancias, decirte a ti mismo: esta es la vida que me ha tocado. Tal vez no es perfecta, pero es mía, y voy a caminarla con dignidad. Estas son las personas que están a mi alrededor. Algunas me alegran, otras me desafían, pero todas tienen algo que enseñarme. Hoy elijo amarlas. Hazlo durante una semana. Descubrirás que el mundo no cambia mágicamente, pero tu relación con él sí. Y al cambiar tu mirada, cambia tu vida entera. El cierre de la reflexión. Al final, el mensaje de Marco Aurelio puede resumirse así: no pierdas tu energía deseando otra vida, vive con grandeza la que tienes. No desperdicies tu corazón odiando a los que el destino te puso al lado. Aprende a amarlos con serenidad. Porque la verdadera libertad no está en controlar el universo, sino en armonizar con él. El destino es como un río poderoso. Podemos maldecir su corriente y agotarnos luchando contra él.
o podemos aceptar su cauce y aprender a navegar con maestría. Y mientras remamos, descubriremos que lo que parecía azar o injusticia era, en realidad, el escenario perfecto para nuestra transformación interior. Conclusión. Adaptarse a la vida que nos ha sido dada y amar verdaderamente a las personas con las que convivimos no es un consejo moralista, sino una llave de liberación. Nos libera del resentimiento, de la frustración y de la ilusión de que la felicidad depende de cambiar el mundo exterior. Nos recuerda que la felicidad nace en el acto de aceptar, comprender y amar. Al final, el regalo oculto del destino es la oportunidad de crecer, de convertirnos en seres humanos más sabios y más plenos, no a pesar de las circunstancias y las personas que nos rodean, sino precisamente gracias a ellas.